Buenas noches, gracias como siempre por seguirnos como cada domingo por aquí por el Canal 11 del Zulia. Hoy quería iniciar este programa haciendo una reflexión muy especial sobre el tema ambiental. Como ustedes saben, el programa La Gente Quiere Saber es un programa de la Fundación Casa Común. Es decir, este programa es parte de la Fundación Casa Común, una fundación que principalmente se dedica a promover el cuidado de nuestra casa común, que es la tierra y donde vivimos, es decir, nuestro país, nuestro estado, nuestro municipio, nuestra parroquia, nuestra organización, nuestro barrio. Es decir, esa es nuestra casa común, donde compartimos y convivimos con las demás personas. Entonces, nuestra fundación se aboca mucho a este tema y por eso quería hacer una reflexión que tiene que ver con el tema ambiental, específicamente de nuestra casa común Maracaibo. Y a propósito de esto, la reflexión básicamente es sobre el tema de la arborización y la tala de árboles en la ciudad. Y a propósito de esto es porque recientemente, circulando por la avenida Bellavista, me golpeó a la vista el llegar a la Plaza Rotary y encontrarla de una manera terrible. Entiendo que la gobernación está haciendo una intervención de esta plaza, pero lo que me chocó, lo que me molestó a la vista fue la tala de árboles que ahí se hizo. Nosotros tenemos unas imágenes aéreas de esta intervención donde se muestra antes de la tala cómo esa plaza estaba perfectamente arborizada, porque nosotros nos acostumbramos a ver, pareciera que de la frente hacia abajo, y entonces decimos no, que está fea, que hay arena, que está sucia, pero no miramos hacia arriba, y es hacia arriba donde están las copas de los árboles, y esas copas que tanta importancia tienen para una ciudad como Maracaibo, porque nos dan sombra y porque además purifican el ambiente e intervienen en una cantidad de ciclos, todos favorables para el ambiente y para nuestra vida. Entonces vemos con preocupación cómo cuando se realiza una intervención de este tipo por parte de organismos nacionales, regionales y municipales, que deberían ser los primeros garantes de evitar que este tipo de cosas ocurran, pues es de verdad muy lamentable y muy preocupante que se haga este tipo de intervenciones. Estoy seguro que como ciudadanos no nos oponemos a las mejoras de los espacios públicos. Siempre hemos trabajado en función de la mejora de los espacios públicos, los que hemos tenido responsabilidad de este tipo. Pero mejorar los espacios públicos no puede ir en contra del medio ambiente, en contra de la arborización de la ciudad. Entonces vemos cómo decidieron talar unos árboles que ustedes muchos no lo sabrán, pero es así. Para que un árbol llegue a su edad, empiece a llegar a su edad adulta, pasan 60 años. Y hay árboles de esos que tienen más de 60 años establecidos allí, 60 años que han resistido los distintos climas, distintos temporales, las condiciones ambientales de estar en una avenida donde transitan tantos vehículos generando tanto dióxido y monóxido de carbono. Sí, lamentablemente esto que ocurre es un daño irreparable que se le hace a la ciudad y que se le hace al medio ambiente, porque esos árboles que tardan más de 60 años en estar allí, en un día son talados y son eliminados. Entonces pensemos en lo que cuesta volver a tener un árbol de esa frondosidad, un árbol de ese tamaño, con esas copas tan grandes que generan tanto oxígeno y tanta sombra que tanto necesitamos en Maracaibo. Entonces el llamado de atención es no solamente a los organismos públicos, en este caso la Gobernación del Estado Zulia y el CRU, que son los responsables directos de este trabajo, sino a todas las personas, a todos los ciudadanos.
En nuestro paso por el IMA, por el Instituto Municipal del Ambiente, siempre procuramos tener iniciativas para ayudar en la arborización de la ciudad de Maracaibo. Y es una tarea, no se crean, no es nada simple, no es nada simple por nuestra condición climática, por los requerimientos de agua que necesitan las plantas, por el vandalismo que lamentablemente hay en nuestra ciudad y el desconocimiento sobre un tema tan importante como es el medio ambiente y la arborización de la ciudad. Una de las cosas que nosotros nos encontramos cuando pasamos por el Instituto Municipal del Ambiente es que iniciamos un proyecto de arborización y la primera realidad cuando salimos a los viveros es que no se consigue en ningún vivero de Maracaibo, Cují, Apamate, Dividivi, no se consiguen. Entonces la gente opta por pino, que no es de aquí, por el búcaro, que es un buen árbol, pero no es autóctono de Maracaibo, y lamentablemente ha proliferado de manera desordenada el nin, que también hay un gran debate sobre este árbol, si es positivo o negativo. Yo considero que todos los árboles son positivos para el ambiente, pero la realidad es que cuando fuimos a sembrar la ciudad, lo primero que nos encontramos fue esta realidad. Entonces, en función de eso, decidimos hacer un proyecto e iniciamos la construcción en el Parque Vereda del Lago de un vivero municipal para propagar especies autóctonas y luego de tener cierto tamaño y ciertas condiciones poderlas trasplantar y llevarlas a las calles y las avenidas de la ciudad. Lamentablemente, por política de ahora y de siempre, todo lo que haga una gestión anterior se pretende eliminar y ser borrado, sea bueno o sea malo. Lamentablemente ese proyecto está abandonado, se perdió en la Vereda del Lago, no existe ese proyecto de un vivero municipal para crear especies autóctonas para la ciudad y otras tantas especies necesarias e importantes para incorporar en las calles y avenidas de Maracaibo. Luego también el tema del riego. No se puede sembrar un árbol, lo sabemos los agrónomos y también los campesinos, no se puede sembrar un árbol, una planta si no tienes garantía de riego, porque la estás condenando a morir. Entonces necesitamos hacer uso más eficiente del riego, uso más eficiente de los recursos que tenemos para lograr que estas plantas perduren en el tiempo. Y en función de eso también usamos un elemento cuando estábamos haciendo algunas arborizaciones de la ciudad que sí pudimos adelantar, que son los hidrogeles. Los hidrogeles es como una esponja que se coloca en el sustrato, en el suelo, y que cuando uno le echa agua, ella absorbe esa agua y la planta la va tomando progresivamente. Bueno, existen muchos mecanismos, muchos diseños, muchas iniciativas que se pueden utilizar para arborizar la ciudad de manera inteligente, de manera sostenida en el tiempo. Pero es lamentable que desde los organismos regionales y municipales y nacionales, en vez de promover esto, se está destruyendo el medio ambiente y se está talando árboles en la ciudad para hacer nuevos proyectos de mejoras de plazas o espacios públicos. Entonces el llamado es a respetar en primer lugar los árboles cuando se contempla y cuando se diseña cualquier espacio público. En función de esto se puede diseñar todo lo demás. Los que hemos estado en la ciudad capital, Caracas, por no decir otros países, vemos como a veces pasamos por avenida y la acera se adapta al tronco del árbol para no sacrificar el árbol. Así debe ser en Maracaibo. Igualmente, cuando estábamos en el Lima, veíamos como personas llegaban a pedir permiso para la tala de un árbol y cuando íbamos a inspeccionar, entonces resulta que la razón para talar el árbol era que ensuciaba el patio. Eso no es razón para talar un árbol. Para talar un árbol la única razón viable o posible, desde mi punto de vista, es que tenga algún daño fitosanitario, es decir, que el árbol esté enfermo o que realmente esté causando algún daño a estructuras socavando bases o en la parte de aguas negras y aguas blancas, pero hay que hacer todo un esfuerzo para evitar que se siga talando árboles en la ciudad. Y por eso el llamado desde aquí, desde La Gente Quiere Saber, desde la Fundación Casa Común, a todas las organizaciones a sumar esfuerzos en este sentido, al Zulia Recicla, a La Papelera Tiene Hambre, a Azul Ambientalista, el ICLAN, el Colegio de Ingenieros, Aclama, una cantidad de organizaciones de la sociedad civil que debemos sumar esfuerzos para detener esta práctica que tanto daño, repito, le hace a nuestra Casa Común, a Maracaibo. Vamos a identificar y venimos con nuestro programa La Gente Quiere Saber, hablando de un importante tema, el coronavirus.
Amigos, continuamos con nuestro programa La Gente Quiere Saber y luego de la reflexión del primer segmento sobre el tema ambiental, vamos a hablar de otro tema que también nos está afectando dentro de nuestra casa común, que es el planeta Tierra, que es de la enfermedad que se ha propagado por buena parte del planeta y que nos afecta como humanidad y como venezolanos. Debemos estar informados para prepararnos de la mejor manera ante lo que parece inminente que en algún momento pueda llegar. Además, estaremos conversando pues de este tema tan importante y entre las curiosidades que a mí me surgen, que las estaremos conversando durante el programa, es que si es tan letal este virus del coronavirus o es más letal el pánico que está causando. Hablaremos de todo esto con la doctora Darcy Quijadas de Lugo, graduada en la Universidad del Zulia como médico cirujano, posgrado en medicina interna en el Hospital Central Dr. Urquiona, maestría en inmunología en la Universidad del Zulia, área de especialización, inmunología clínica, alergología y diagnóstico de laboratorios en enfermedades inmunológicas y alérgicas, directora del laboratorio Inmunodial en Maracaibo. Bienvenida, doctora, gracias por aceptar la invitación, Juan Pablo, para hablar de este importante tema. Gracias por la invitación. Muy importante hablar a la comunidad sobre aspectos generales y no tan generales, específicos e inespecíficos, porque necesitamos información. Así es. Sí, lo primero, doctora, es entre las notas que tengo que preparábamos con la producción, lo primero es saber qué se sabe realmente de esta enfermedad. Yo he leído un poco y entiendo, según lo que he leído, no soy especialista, soy ingeniero agrónomo, que es una enfermedad que el coronavirus viene de los años 60, pero que muta y cambia y se transforma y que en este momento es como una nueva cepa. ¿Qué se sabe realmente del coronavirus? Bueno, fíjate, Juan Pablo, y a toda la comunidad. Los coronavirus son un grupo de virus que efectivamente no son nuevos. Ellos se conocen y desde exactamente de la década de los 60, pues se han visto brotes ocasionales en humanos. ¿Y por qué digo en humanos? Porque lo que sucede es que el coronavirus es un virus cuyo reservorio natural no es el humano, son algunos mamíferos, ¿ok? Básicamente los coronavirus, su reservorio natural son los murciélagos, ¿ok? Entonces estamos hablando de enfermedades que conocemos con el nombre de zoonóticas o antropozoonóticas, que de los animales pasan a los hombres. Entonces hay diferentes cepas de virus, por supuesto, que de ese reservorio natural son capaces de pasar a un segundo huésped, que llamamos huésped intermediario, dependiendo del tipo de virus, porque hay varias cepas que han originado diferentes brotes. Tenemos diferentes huéspedes intermediarios. ¿Qué significa este huésped intermediario? Que del murciélago pasa a un segundo animal, hasta ahora han sido mamíferos, y de ese animal pues pasan al hombre. De las últimas epidemias conocidas que han causado síndromes muy parecidos al síndrome respiratorio que estamos viendo ahorita, las dos más recientes que tenemos frescas, porque también pues se difundió mucha información y causaron mucha alarma. En el año 2002 y 2003, el síndrome respiratorio agudo, el SARS, también fue causado por un coronavirus. ¿Okay? En ese caso, el reservorio primario era el murciélago, de allí pasó a un mamífero, un felino que se llama civeta. Bueno, ese mamífero es utilizado por los humanos para diferentes cosas, ¿no? Hay un café muy exquisito que se produce de él, en fin. De esa manera, de su huésped intermediario pasa al humano. Entonces, ¿qué pasa? Que no son virus cuando el reservorio natural no es el humano, el sistema inmunológico pues de las personas no está acostumbrado, no está preparado, ¿verdad? Y entonces, de esa manera se producen brotes. La magnitud del brote es lo que va a decir, estamos en una epidemia, epidemia que puede ser contenida en una ciudad, en una zona, en un país. Si eso sale, ¿verdad? Ya estamos hablando un poquito de semántica, de conceptos epidemiológicos. Si eso sale a otros países, de acuerdo al número de países, pues se decide darle el nombre o no de pandemia. Cuando hay muchos países involucrados, lo que sucede es que es un término que da un poquito de pánico.
pero no es en realidad nada nuevo el hecho de tener epidemias y de tener pandemias. Y entiendo que la Organización Mundial de la Salud no ha calificado el coronavirus como pandemia sí, aún. Ahora si me preguntas a mí es una cuestión, palabras más, palabras menos, un poquito más de semántica. Realmente el virus está extendido ya. Continente asiático, continente europeo, continente americano. Aquí en Latinoamérica ya tenemos casos confirmados en Chile. El último caso confirmado fue en Argentina. Entonces es cuestión de tiempo. Sí. Okay. Sí, entiendo que, como decía, se ha extendido. Todos los días cambia. Nuestro equipo de producción nos irá mostrando algunas imágenes de apoyo. Entiendo que aproximadamente van 90.000 casos de coronavirus con aproximadamente 3.000 muertes en todo el mundo. Ahora, ¿qué factores favorecen la propagación o qué factores inhiben la propagación? Porque hay uno de los mitos que hay es que en Maracaibo no va a llegar el coronavirus porque hace calor y aquí solamente sobrevivimos nosotros. Pero entiendo que sí puede llegar el coronavirus como llega cualquier gripe. Perfectamente bien. No hay información certera de que el virus realmente no sea transmisible en altas temperaturas. Si así fuera, pues todo el mundo se vendría para Maracaibo. Pero no, realmente no es así. Es un poquito más de cuentos urbanos. ¿Okay? Sí, efectivamente hay factores de riesgo y lo que tenemos que informar a la comunidad para evitar el pánico, porque realmente no hay necesidad de pánico, necesitamos tener la información veraz de qué es lo que causa. Causa un síndrome respiratorio agudo. Fíjate que tú comentabas en esas estadísticas, ¿no? Y es muy importante porque hay que poner las cosas en proporción, porque se habla de la mortalidad y tantos muertos y alrededor de 3.000 muertos y cada día aumentan los muertos, pero ¿qué pasa? Si nosotros nos ponemos a analizar la epidemiología, la mortalidad del virus es menor que la del síndrome respiratorio agudo del SARS del 2002 al 2003 y muchísimo menor que la del segundo brote que hubo en 2012 en el Medio Oriente, el síndrome respiratorio agudo del Medio Oriente, que tiene una mortalidad de 42-43%, casi la mitad de las personas infectadas desarrollaban el síndrome severo. Acá no, aquí estamos hablando de entre un 2 a un 3%. ¿Qué pasa? Ni tanto ni tampoco. Entonces no es que no nos tengamos que ocupar, fíjate que no uso el término preocupar, sino que ocupar. Lo que sucede es que hay gran cantidad de infectados, estamos hablando de más de 90.000 infectados. Entonces, claro, decimos 2.000, 3.000 muertos, estamos hablando de un 2%, entonces claro, es que hay muchos muertos. ¿Hay más muertos que en el síndrome respiratorio del Medio Oriente? Sí, porque hay muchísimos más casos. Pero hay que decirlo, la gran mayoría de los pacientes, ojo, y estamos hablando de la experiencia que tenemos de China, esto no ha llegado a nuestro país, la información que nosotros estamos dando es información que tenemos, por supuesto, de la epidemia allá en China y de los otros países donde ha llegado, ¿no? La gran mayoría de los pacientes no va a desarrollar la enfermedad severa, la neumonía severa, ¿ok? Por ejemplo, de las estadísticas que se manejan, la mayoría de las muertes son en individuos mayores de 60 años. Por supuesto, mientras mayor sea el individuo y más aún si tiene una condición de base que lo debilita, pues mayor el número de muertos. Niños pequeños, el otro extremo de la vida, niños menores a 1 año, por su condición de inmadurez todavía, son un poco más sensibles por su sistema inmunológico aún no totalmente maduro. Pero, por ejemplo, en el grupo etario de 1 año a 9 años no ha habido muertes. En la gran mayoría de los pacientes que no tienen condiciones de inmunosupresión, no tienen diabetes, no tienen problemas cardiovasculares, en fin. En estos pacientes, el espectro clínico, que son las posibilidades de qué síntomas puedo tener, hay desde pacientes asintomáticos, que son portadores del virus, tienen el virus, no llegan a desarrollar síntomas. Alrededor de un 18% de pacientes desarrolla síntomas de un catarro común, con estornudos, con tos. Que en este momento hay mucho en Maracaibo, por cierto. Sí, pero es característico, ¿no? El cuadro respiratorio superior, es decir, los síntomas iniciales, no es el síntoma característico de mucosidad, cuando hay una gripe, con moco, con estornudos, no. Estamos hablando de
que doctora, tengo que hacerle corte. cortarla porque Quique nos está haciendo seña que tenemos que identificar, pero ya venimos con más. Perfecto. Estamos hablando del coronavirus, una enfermedad muy conocida, lamentablemente ya por los medios de comunicación. Sí, se ha conocido y es importante estar informado sobre ella sin generar alarma. En este segmento anterior estábamos hablando con la doctora Darcy sobre la enfermedad en sí. Ya conocemos un poco sobre la enfermedad, se puede confundir con una gripe común. Hay que ocuparse, no preocuparse, hay que ocuparse, pero realmente no debemos llegar a un punto de alarma, ni lo que ha ocurrido en otras latitudes del planeta, donde la gente ha salido a comprar de todo, porque han visto muchas películas de Hollywood sobre el fin de la humanidad. Entonces creo que hay que manejarlo con responsabilidad y con prudencia, y es parte de lo que estamos tratando de hacer en nuestro programa y en tantísimos programas de televisión y de radio, donde se está difundiendo la información con la mayor responsabilidad posible. Doctora, ya conocemos un poco sobre la enfermedad. ¿Cómo se propaga? ¿Cuál es el mecanismo de propagación de esta enfermedad? Ok, el virus está contenido en las secreciones, principalmente secreciones de vías respiratorias. Es importante saber que el virus no queda suspendido en el aire. No es que vamos a respirar partículas que están contenidas en el aire y nos vamos a infectar, no. El virus que está contenido en las secreciones de una persona enferma, ¿verdad? Cuando la persona tose, cuando la persona se toca la boca, se mete las manos en la boca, de repente en la nariz, toca alguna superficie, estornuda, tose, el virus cae. Entonces el virus va a caer sobre una superficie y puede estar horas, ser viable por horas, hasta 12 horas. De repente el clima no la mata. No lo mata. Entonces no está descrito. No puedo decir tajantemente, pero no hay información certera al respecto. Entonces el virus permanece allí. Si usted pone sus manos, si usted toca, por eso es que se está haciendo mucho énfasis en las manos. Si usted pone sus manos en ese sitio que está contaminado, ¿verdad? No pasa nada, porque no penetra la piel. Pero si luego usted esa mano, que es la parte más difícil y por eso la elevadísima transmisibilidad, si usted con esa mano que usted se contaminó, se toca los ojos, se toca la nariz o se lleva la mano a la boca, usted se está pasando el virus. Ya. Entonces, claro, eso es importante decirlo porque se dice fácil y parece una medida muy tonta. Han salido infinidad de chistes en las redes sociales acerca de eso es todo. Que no dan, lávate las manos. Sí, lávate las manos y eso es todo, pero es que es difícil. Ponte a ver, porque uno lo dice fácil, pero uno no es consciente de que a cada rato nos estamos llevando las manos a la cara. De que estamos tocando absolutamente todo y no nos estamos lavando las manos cada 5 minutos. Entonces, calma, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, tomar conciencia de esto, y como yo decía en estos días en un programa de radio, y como se lo digo a mi familia y a mis amigos, tenemos que empezar a practicar ahorita, que tener conciencia de qué hacemos con las manos, ¿Dónde estamos? Si se quiere un poquito de, entre comillas, paranoia, ¿en qué sentido? A nivel de práctica, de que nosotros tengamos en cuenta de que nuestras manos están contaminadas todo el tiempo. En este caso es el coronavirus, pero entonces de allí surgen las medidas concretas, que es lo que la gente me pregunta, ¿qué podemos hacer? Nada, simplemente vivir tranquilos, tomar conciencia así de nuestros movimientos corporales, en dónde estoy. Imagínate tú, nosotros en práctica médica, nosotros vemos enfermos todos los días en el consultorio. Uno tiene que concientizar el escritorio, las áreas de trabajo, esas son áreas que están potencialmente contaminadas. Entonces, como no quiere decir que uno vaya a vestirse con aquellos trajes de riesgo biológico ni nada, pero sí estar consciente de que uno puede tener un paciente. Termino un tema porque se me vienen muchas ideas en la cabeza, ¿no? Entonces, estar conscientes de eso, terminar de ver un paciente, nosotros, personal de salud, pues definitivamente nosotros podemos utilizar mascarilla, porque usted no sabe en qué momento usted está atendiendo a un niño y el niño le va a estornudar encima. Entonces, personal de salud sí tiene indicación en el momento en que está atendiendo a un paciente de utilizar mascarilla. Pero ahora voy a la mascarilla. El uso más adecuado de la mascarilla es para la persona enferma.
porque cuando esa persona tose, cuando esa persona habla o estornuda, para contener el virus. Para contener el virus y para que ese virus no esté contaminando todas las áreas por donde pasan otras personas. Entonces ella es fundamental. Una persona con síntomas, una persona con gripe, aunque no sea coronavirus, por favor, ármese de su mascarilla para proteger a los demás. ¿Ok? Primer lugar, ese es el uso de la mascarilla. En segundo lugar, efectivamente, el lavado de manos. Aquí nosotros de esta epidemia vamos a aprender a ser más higiénicos, pero tenemos que lavarnos las manos. El uso de antibacteriales es válido, ¿ok? Hasta ahora. Entonces es lo más importante porque no hay manera, ¿verdad?, de garantizar que no existe el contagio y tampoco debemos encerrarnos en la casa. Vamos a las otras medidas, ¿ok? Partiendo del hecho de que las personas de tercera edad son más vulnerables. ¿Por qué son más vulnerables? Se habla de inmunosenescencia o de que, por supuesto, las funciones inmunológicas no son las mismas. ¿Ok? Nosotros podemos tomar medidas de suplementación para ayudar al sistema inmunológico, ¿ok? Fortalecer el sistema inmunológico. Fortalecer el sistema inmunológico. ¿Cómo fortalecemos el sistema inmunológico? Desde lo más grande. La persona debe respetar las horas de sueño, debemos tener un buen sueño, debemos tener un buen descanso y debemos tener una buena nutrición. ¿Ok? Dentro de la nutrición está la suplementación con vitaminas, con minerales, oligoelementos, ¿ok?, que fortalecen la funcionalidad o el funcionamiento de las células. Ahora, doctora, esto es bien importante porque así como el coronavirus es una realidad, la realidad de la nutrición venezolana es que no es la más adecuada. Y el acceso a vitaminas y a todos esos elementos, primero que es escaso y segundo lo costoso que es. Entonces he escuchado mucho, toma mucho jugo de naranja o toma mucha naranja, toma jugo de limón, agua con limón. Vitamina C. Eso puede ayudar a complementar en el caso de no tener acceso a esas vitaminas formales que se consiguen. Sí, definitivamente. Por lo menos suplementar con vitamina C, que puede ser natural en frutas cítricas, si no tenemos acceso a vitaminas. Lo ideal, ¿verdad?, son complejos polivitamínicos. Que tengan vitamina A, que tengan complejo B, que tengan vitamina C, que tengan ácido fólico, que tengan magnesio, que tengan zinc. Ahora, doctora, con respecto a eso, hay muchos polivitamínicos, y lo vamos a hablar en la siguiente parte, donde uno de manera obsesiva se toma, y a veces el cuerpo no necesita. Sí, eso es válido. Y más bien pudiera estar afectando el riñón y otro tipo de cosas. Sí, bueno, en realidad las vitaminas no van a afectar el riñón. Lo peor que puede pasar es que no las necesite el organismo, no se absorban y las excretemos por orina. Estamos botando plata. Pero, en ese caso. Sí, pero lo real, lo cierto, ¿verdad?, no es tomar vitaminas a diestras y siniestras, ¿no? Pero sí es cierto que después de cierta edad, es necesario. Sí, porque nosotros perdemos mucho y no consumimos en la dieta, ¿verdad?, sobre todo los minerales. Nosotros podemos consumir vitaminas, no minerales. Ok, doctora, tengo a Hitler parado aquí frente a la cámara, aquí que vamos a identificar y venimos. Continuamos hablando del coronavirus con la doctora Darcy Quijada, especialista en el tema, y bueno, hablábamos en uno de los segmentos sobre un poco sobre qué es la enfermedad, qué se conoce la enfermedad, cómo se propaga la enfermedad. Hemos hablado un poco del mecanismo de transmisión, donde, recapitulando, las manos son fundamentales, la higiene de las manos puede contener bastante la enfermedad y evitar que nos contagiemos, simplemente entre cosas simples como no estarnos llevando la mano a la boca, porque por ejemplo yo en este programa estoy sentado y toco aquí y no sé si alguien antes que yo estuvo aquí y tosió o tuvo contacto y luego yo lo transmito y lo porto y lo transmito y así se propaga. Luego hablábamos un poco también, doctora, de cómo fortalecernos desde el punto de vista inmunológico para reducir las posibilidades de adquirir el virus. Ahora, doctora, profundicemos un poco también en los síntomas, porque se confunden mucho los síntomas, ¿no? Una gripe común, pero también ya había comentado sobre eso. ¿Hay algún síntoma específico, distinto
a una gripe, un resfriado común, o es imperceptible? Sí, es lo más distintivo hasta ahora, sobre todo en etapas iniciales de la enfermedad, es la tos seca. Ajá. Fiebre y tos seca, ¿ok? Okay. Entonces, del resfriado común, que nosotros solemos tener con mucha secreción nasal, con mucha rinorrea, dolor de garganta, no son los síntomas característicos iniciales. Vuelvo y repito, esto es como que lo más distintivo para que la gente pues tenga más o menos una idea, pero todas las personas son diferentes y podemos ir desde el rango de la persona que no desarrolla ningún síntoma, sino simplemente un poco de malestar general, hasta la persona que hace el cuadro en el otro extremo. El extremo más severo es la neumonía. Es una neumonía importante que va a depender de cada paciente. Entonces tenemos todo ese espectro clínico que incluye fiebre, incluye malestar general, incluye tos seca, ¿verdad? Y si progresa la enfermedad podemos llegar a tener dificultad para respirar. Esa dificultad para respirar puede empezar, no es que inmediatamente yo voy a necesitar una unidad de cuidado, pero sí la persona puede empezar a experimentar lo que llamamos respiración forzada y respiraciones cortas, o sea, necesito respirar varias veces y tengo una persona que comience a tener síntomas, no hay que esperar a tener la dificultad para respirar, lo ideal es asistir a consulta. Desde el punto de vista epidemiológico, pues deberíamos estar preparados para recibir, una vez que se confirme el primer caso, gran número de pacientes, porque por supuesto cualquier persona con un malestar va a querer asistir, ¿no? ¿Y estamos preparados? Esa es la gran pregunta. Ante la magnitud del número de casos es difícil, sobre todo en nuestras condiciones actuales, hay que decirlo, ¿no? Pero es difícil que podamos atender toda la contingencia de posibles casos que se pueden presentar. Por eso yo quiero insistirle a la comunidad que realmente no es necesario entrar en pánico, porque lo que podemos hacer es agravar aún más el problema epidemiológico. Sí hay cosas que podemos hacer desde nuestra casa con los niños, con los ancianos, evitar una vez que se confirme, no ahora, pero ciertamente evitar salir a sitios conglomerados, estar exponiéndose a gente, porque esto propaga muchísimo más la enfermedad. Es decir, si uno está en estos sitios públicos, centros comerciales, el centro de Maracaibo, carros por puesto, autobuses, que de pronto es inevitable para la persona, por su trabajo, porque estudia, por lo que sea, las universidades, entonces reforcemos esta idea de evitar y estar pensando mucho dónde tenemos las manos. Porque si bien es cierto, entiendo que aquí puede haber el virus y yo lo toco, pero no me lo llevo a la cara, no debería adquirir el virus, ¿correcto? Entonces yo salgo de acá, me lavo las manos, se fue. Ok, el momento también de preparar los alimentos, igual, lavarse las manos. Fundamental. Fundamental para evitar esto. El uso de la mascarilla sabemos que es básicamente importante para quien ya tiene la enfermedad, para evitar que se propague. Doctor, también escuché entre los mitos urbanos, no sé si era cierto, que ayuda un poco a proteger las mucosas, las gárgaras con sal. Sí. ¿Es cierto? Sí. Agua con sal todas las mañanas un poco para desinfectar y proteger. Y mantener las mucosas hidratadas. Ok. Las mucosas tienen mecanismos naturales de defensa, ¿ok? Para cualquier virus, para cualquier bacteria. Entonces, si nosotros mantenemos las mucosas en buen estado, ¿verdad? Pues ayudamos a que las defensas naturales inespecíficas sean capaces de inactivar cualquier virus. Ok. Se ha hablado mucho no solamente de las gárgaras con sal, sino, por ejemplo, nosotros en alergología, porque los inmunólogos vemos alergia. En alergología nosotros utilizamos a diario, casi que en todos los pacientes, los lavados nasales con solución fisiológica. O sea, la solución fisiológica es cloruro de sodio, es agua con sal, al 0,9%. Entonces estos lavados nasales mantienen una mucosa nasal hidratada en mejores condiciones, y por supuesto las gárgaras para la vía respiratoria también son muy buenas, son una medida buena y económica. Casera y muy económica. Sí. Doctora, otra pregunta que tiene que ver con esto. ¿Hay estudios con este poco tiempo que tiene esta cepa específica de algunos medicamentos contraindicados? O porque también nosotros solemos en la casa decir, bueno, me siento mal, voy a tomarme una pastilla acetaminofén, voy a tomarme una aspirina, cualquier cosa. Vamos a identificar y venimos con más.
Doctora, dejábamos una pregunta en el aire que tiene que ver con una práctica que comúnmente hacemos muchos, que es la automedicación y la consulta en Google. Es decir, nuestro médico es Google. Entonces, ahí si nos duele el dedo, nos metemos en Google y ahí dice que tenemos que tal cosa. ¿Hay algún estudio sobre algún medicamento contraindicado para el coronavirus? No, hasta ahora no. No. El manejo del cuadro respiratorio es como el de todo, es un manejo sintomático. ¿Qué significa sintomático? Hay fiebre y malestar, el acetaminofén siempre está bien indicado. ¿Okay? Hay malestar general, el acetaminofén para fiebre y malestar general. Los antigripales. Antigripales no hay ningún problema para el uso de antigripales, aunque no deberían ser necesarios, porque la mayoría de los antigripales tiene acetaminofén con un poquito de antialérgico para tratar de secar las secreciones nasales, pero estamos hablando de un cuadro respiratorio seco, básicamente, entonces no, pero tampoco va a hacer daño. El manejo es netamente sintomático, incluso el paciente que llega a necesitar soporte de hospitalización, el manejo es sintomático, soporte ventilatorio, se ha estado intentando utilizar algunos medicamentos antivirales, y hay que decirlo, pero los resultados no han sido realmente importantes. Como todos los virus, el sistema inmunológico tiene sus mecanismos para encargarse de él. Este es un virus que, por supuesto, es primera vez que pasa al humano esta cepa, no los coronavirus en cuestión. Entonces hay un proceso de adaptación. Sí, eso en lo donde tenía uno, entre mis notas, de preguntarle, ¿el organismo es capaz de defenderse ante esto y combatirlo? Pero lo estamos estudiando. Recientemente, ayer estaba viendo un estudio que fue publicado ahora el 22 de febrero del Journal of Allergy and Immunology de Asia, de China y Asia. Y el estudio era acerca de cómo es la respuesta inmunológica al virus. Entonces, para tratar de entender por qué el virus es capaz de desarrollar en algunas personas la enfermedad severa. Parece ser que el problema inicial es un retraso en las defensas antivirales, que son la primera línea de defensa, el interferón tipo 1, que es el primer. Entonces, claro, si el interferón 1 no actúa bien o está retrasado, el virus se replica con mucha más facilidad. ¿En qué casos está retrasado? Es la producción de ese interferón, por supuesto, en pacientes con un sistema inmunológico innato decaído. Se está estudiando cómo está respondiendo el sistema inmunológico, pero el cuerpo tiene, el organismo, el sistema inmunológico tiene todos los mecanismos para defenderse y hay combatirlo. unos peores que otros, ¿no? Entonces eso va a suceder poco a poco. Claro, estos son procesos lamentablemente no tan rápidos. Ahorita lo que está indicado es contener la epidemia. Tratar los grupos de riesgo, tratar de minimizar el contacto, no estar innecesariamente sacando a bebés ni personas de tercera edad, fortalecer el sistema inmunológico, tratar de contener la epidemia. Pero de resto, el uso de antivirales que se ha usado, incluso en algunos pacientes se ha llegado a intentar utilizar los antivirales que se usan en el tratamiento de pacientes con HIV-Sida. Pero la respuesta no ha sido realmente significativa como para... Y la vacuna, pues se está haciendo todo el esfuerzo para que se pueda obtener sacar una vacuna, pero lo más probable es que esa vacuna no salga de ya para allá. Doctora, estamos ya en la parte final del programa. Según lo que yo he entendido, entonces lo primero es no crear un pánico con respecto a el coronavirus. Es una enfermedad real, existe como tantísimas otras enfermedades. Número 2, el tema, la principal manera de defendernos es evitar contagiar la enfermedad, y para evitar contagiar la enfermedad los mecanismos básicos son sobre todo la higiene personal, específicamente y particularmente las manos, es decir, mantener las manos lo más aseadas posible y evitar que las manos entren en contacto con las mucosas, en este caso con la boca y con la nariz. Luego de esto, las personas enfermas usar en este caso sí el tapabocas para evitar que la enfermedad se propague, evitar concentraciones innecesarias de personas, aglomeraciones, aunque todavía no hay casos reportados en Venezuela, evitar esto, pero
que eso es otro tema, doctora, que no sé si nos tendrá tiempo, pero el virus no se manifiesta al otro día. Es decir, yo lo puedo portar y se manifiesta a la Ese semana. ha sido el problema, que hay un periodo de incubación que puede llegar hasta 2 semanas. Entonces el problema es que, claro, cómo contener el tráfico de viajeros, personas que vienen de algún sitio que están asintomáticos y a la semana de haber llegado desarrollan el síntoma, es posible, ¿no? Porque en ese transcurso la persona tiene contacto con todo el mundo. Sí, entonces bueno, como no se sabe, no se manifiesta los síntomas inmediatamente, es mejor prevenir, estar lo más con las manos limpias, como decía la doctora, y evitar este tipo de aglomeraciones. Y ante manifestaciones clínicas, como síntomas de tos seca, fiebre, y acudir a algún centro de salud sin alarma, acudir a algún centro de salud para que sean los doctores y los médicos los que determinen qué condición en este caso tiene el paciente. Doctora, creo que eso resume un poco en este momento lo que podemos hacer a estas alturas con respecto al virus. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa y a todos ustedes por acompañarnos como cada domingo. Invitarlos a seguir todas las recomendaciones que se están haciendo en muchísimos medios de comunicación, televisivos, radio, a través de las redes sociales, y a no jugar con esta enfermedad que es una realidad. Así que muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos el domingo que viene. Muchas gracias.